Iglesia, buenas noches, Dios les bendiga. También buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que ustedes se hayan dispuesto para ver esta enseñanza a través de las redes sociales, ya que es la oportunidad que nos ha regalado el Señor para que la iglesia no calle, sino que continuemos ensanchando la obra del Señor a través de estos valiosos medios. Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Un saludo muy especial a la iglesia Centro Evangelístico en Santa Rosa de Cabal. Un saludo muy especial del pastor James, de su familia. Saludo también muy especial a cada uno de nuestros amigos que nos ven de diferentes partes del país y de diferentes partes del mundo. Ya hemos tenido, por cierto, saludos de estas personas. Nos alegra mucho que nos estén escuchando, que nos estén viendo, porque es un tiempo muy especial para estar en comunión con Dios, para ser edificados, para ser fortalecidos a través de la poderosa palabra de Dios. ¿Qué tal entonces, iglesia, si nos disponemos ahora a encomendarle, a orar? Vamos a pedir a Dios que sea ministrándonos, que sea hablándonos, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Amén. Amado Dios, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios. Nos presentamos delante de ti. Yo presento a la iglesia, Padre eterno, Dios de la gloria. Presento a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y queremos pedirte, Padre, primero nos perdones, Señor. Perdona todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, Señor, con que te hemos ofendido, Dios, con que te hemos deshonrado. Perdónanos, Padre, y ten misericordia de nosotros. Queremos, Señor, disponer de este tiempo, Dios, para estar en comunión contigo, Dios. Ministranos, Espíritu Santo, háblanos. Redargúyenos si es preciso, Espíritu de Dios, pero queremos de tu presencia. Queremos que tú nos hables, que sean abiertos nuestros oídos espirituales para entender y comprender, Señor, lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre glorioso y precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, iglesia, ¿qué tal si pues ya después de este corto saludo nos disponemos entonces a estudiar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios? El tema que he querido compartirles en esta noche lo he titulado Reforzamiento Espiritual. Reforzamiento espiritual. Y vamos a basarnos, lógicamente, como lo hace una iglesia de sana doctrina, en la palabra de Dios. ¿Qué tal si vamos, iglesia, a Primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, porque recuerda, iglesia, que las enseñanzas que nosotros damos es basadas y fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Nuestra enseñanza es bibliocéntrica, cristocéntrica. En el nombre de Jesús es que enseñamos nosotros, no en un razonamiento, filosofías huecas, basadas en nuestros propios razonamientos, sino en lo que está ya estipulado por el Señor. Amén. Entonces, les decía, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así la palabra del Señor: y desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Amén y amén. Entonces, antes de entrar en materia, quiero que resumirles con un breve ejemplo. Yo sé que ya algunos de ustedes, en una ocasión yo lo hice en el auditorio en la iglesia, sobre la vaquita Perlita. Entonces les voy a dar un breve ejemplo de lo que significa, o lo que más bien nos quiere enseñar el apóstol el apóstol Pedro, cuando se refiere a que deseemos la leche espiritual no adulterada,
la leche espiritual no adulterada. Entonces les voy a hacer un corto ejemplo. Resulta que aquí tenemos un vaso de leche que ordeñé de la vaquita Perlita, ¿no es cierto? Blanca. Entonces alguien dice, yo quiero tomar de esa leche, es ordeñadita, recién ordeñadita de la vaca Perlita, ya, la que tengo en el establo, en la finca, se llama Perlita, y la ordeñé, llené este vasito. Entonces alguien se me arrima y me dice, Wilson, yo quiero probar de esa leche. Entonces yo, claro, con mucho gusto. Él la disgusta y le parece muy rica. Entonces me dice, por favor, ¿me podría regalar otro vasito? Y yo le dije, claro, con mucho gusto. Entonces yo cojo otro vasito, este ya es el segundo vaso. Pero entonces saco y ordeño y lo lleno solamente una parte del vaso y le revuelvo, le mezclo, le agrego agua. Le agrego agua. Y ustedes van a notar que la leche continúa siendo blanca, ¿no es cierto? Entonces mi amigo o mi amiga la va a degustar, la va a tomar, pero va a notar algo. Su paladar va a degustar de que el sabor no es el mismo. Pero él se lo tomó con confianza porque era de la misma vaca, solo que a este vaso yo le agregué, le mezclé agua y quedó blanco también. Entonces, iglesia, eso es lo que pasa con la Biblia. Cuando el apóstol Pedro habla de que desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, él se refiere a la palabra de Dios. El primer vaso. El primer vaso representa la palabra de Dios, la leche pura, no adulterada, porque es purita, directamente de la vaquita. Entonces, aquí la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos que toda la escritura fue inspirada por Dios y que Dios lo inspiró para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, como dice la palabra misma. Entonces el segundo vaso representa ya la palabra de Dios, pero ya adulterada, ya le han mezclado doctrinas, mandamientos de hombres, costumbres. Entonces ya el provecho no va a ser igual, no va a ser el mismo. Entonces espero pues que esto le haya quedado muy claro. Esto es lo que pasa en realidad con las doctrinas erróneas, comúnmente conocidas como falsas doctrinas. Son todas aquellas que no basan sus enseñanzas totalmente en la palabra de Dios, como ya se los había dicho, en la Santa Biblia, sino que además le revuelven, le mezclan, le agregan o introducen a sus doctrinas mandamientos de hombres. Y eso no lo digo yo no me lo estoy inventando, eso está sustentado, basado en la misma palabra de Dios. Y no lo vamos a buscar, iglesia. Yo quiero que en sus casas, porque estamos al calor del hogar, estamos muy cómodos allá en las casas, entonces yo me imagino que ustedes tienen su cuadernito de apuntes y pueden buscar esto, lo que les estoy hablando, esto, lo de que le mezclan, de que le agregan, de que le revuelven a la palabra de Dios mandamientos de hombres. Eso está escrito. El mismo Señor Jesús lo dijo en San Mateo 15, del 8 al 9, dice: hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces usted lo anota ahí y ya luego con más tiempo usted lo va a buscar. San Mateo 15, versículos 8 y 9. De igual forma lo puede buscar en Colosenses 2:8 y en Tito 1:14. Colosenses 2:8 y Tito 1:14. Bueno, ahorita sí vamos a entrar en materia después de esta pequeña aclaración, porque el apóstol Pedro, pues yo inicié esta enseñanza diciéndoles que desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Muy bien, iglesia.
Entonces, entremos en materia, reforzamiento espiritual es el tema, les reitero, reforzamiento espiritual. Entonces, usted habrá escuchado alguna vez también de reforzamiento estructural, ¿no es cierto? Esto se menciona, o mejor dicho, lo aplican en las obras civiles, reforzamiento estructural, y lo aplican en las obras civiles, en la construcción de edificaciones. Esto lo hacen con el fin de brindar seguridad y confianza. Les voy a dar un ejemplo. Cuando Dios me regaló esta casa, era de una sola planta. Y con el tiempo pues yo le pedí a Dios que ensanchara esta casa porque pues queríamos estar un poco más amplios, y el Señor así lo hizo y me dio la bendición de poder construir el segundo piso, como una vez lo testifiqué en la iglesia para la gloria y honra de Dios. Pero entonces esta casa ya tenía unos cimientos, ¿cierto? Que con anterioridad los habían preparado para 2, 3 pisos, tal como están en los planos. Pero resulta y acontece que ya se le iba a hacer un segundo piso, entonces había que hacerle un reforzamiento estructural, y se hicieron unas columnas con unas varillas específicas, con unas medidas específicas, a una distancia específica también. Entonces eso daba plena seguridad de que podría tirarse ya la plancha, y sobre la plancha subir los muros con otras columnas y ya el techo. Entonces eso me dio a mí, yo estuve pendiente de cada uno de esos, cuando hicieron las zapatas, levantaron las columnas, las vigas de amarre y todo eso, y eso me brindaba mi confianza porque estaba pendiente del material con que lo estaban haciendo, que las varillas si fueran las de calibre que lo exige. Y bueno, eso es un reforzamiento estructural. Entonces eso a mí me brindó mucha confianza, porque igual lo hicieron con todas estas medidas hoy que hacen, ¿cómo se le puede decir a eso? Antisísmicas. Y bueno, a mí eso me brindó mucha seguridad y mucha confianza de que el segundo piso, ya el primer piso haya estado muy reforzado estructuralmente y se haya levantado el segundo piso. Bien, usted habrá escuchado alguna vez de esto, ¿no es cierto? Esto pues para los maestros de obras, para los ingenieros que me escuchan, para los arquitectos y también para cualquier persona, sabe que esto es de lógica. Esto uno no puede levantar un edificio sin una buena estructura bien reforzada, porque vemos en las noticias que tienen que demoler porque se inclinó o porque ya hubo fisuras, en fin. Entonces hay que demoler, pero cuando se hace un reforzamiento estructural, entonces eso va a dar firmeza, va a dar seguridad, va a brindar confianza. Amén, iglesia. Pero entonces, de igual manera debemos hacer nosotros los creyentes en Dios, reforzarnos espiritualmente cada día para así afianzarnos y afirmarnos mucho más en la fe. Lo que se hace en una obra, en una edificación, espiritualmente nosotros también lo debemos hacer, iglesia. El crecimiento espiritual siempre va marcado por la apetencia. Escuchen muy bien, el crecimiento espiritual siempre va marcado por una apetencia, es decir, un apetito intenso, es un apetito intenso y un deleite exquisito en la palabra de Dios. Nosotros debemos tener esa apetencia en hecho, espiritualmente hablando, ¿no? El apetito por la palabra de Dios. Todos sabemos y reconocemos que un bebé, al ser alimentado constantemente con la leche materna, su crecimiento y su desarrollo es muy satisfactorio y muy evidente, ¿no es cierto? Cuando se le da pues la leche de pecho, lo que llaman las mujeres. De igual forma vemos personas que tienen un crecimiento y desarrollo espiritual que marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque aquellas personas leen, escuchan, escudriñan, se interesan por conocer más y más de la palabra de Dios, no se conforman con un vasito de leche, hablándolo pues literalmente. Entonces,
vemos estas personas que se preocupan por tener ese reforzamiento espiritual, que no simplemente hacen una oración de 1 minuto en la mañana y le dan gracias a Dios y ya se olvidan de Él. No, en el día hacen su devocional, en sus casas hacen el altar familiar, asisten a los eventos, a los servicios en las iglesias, escuchan, sacan un tiempo para orar, hablar con Dios, para adorar, le ponen música cristiana, le adoran, le ofrecen esa música para adoración, para alabanza. Eso es reforzamiento espiritual. De igual manera es muy notorio cuando una persona está bien alimentada, ¿no es cierto? Bien nutrida. Todo porque no se conforma simplemente con un alimento para todo un día, sino que de acuerdo a su apetito mesurado, oiga, un apetito mesurado, complace las necesidades de su cuerpo, y también podemos notar con facilidad lo contrario, es decir, aquellas personas que no se preocupan por nutrir bien su cuerpo, o peor aún, que no pueden. Entonces, cuando una persona esté bien nutrida, bien alimentada, su aspecto físico, su ánimo, aún su forma de caminar y expresarse, eso le va a ser notorio porque está bien nutrido, está bien alimentado. Y lo contrario sucede también con una persona que no está bien alimentada, por X o Y razón, se les ve débil, se cansan fácilmente, su ánimo es distinto, ¿no es cierto? Es por eso, iglesia, la importancia en cuanto a nuestra vida espiritual o relación con el Señor. No conformarnos simplemente con el asistir 4 días al mes a una iglesia, es decir, los 4 domingos del mes, o solo abrir la Biblia cuando asiste de vez en cuando a la iglesia. Es de vital importancia para nuestro crecimiento espiritual reforzarnos. Escuchen muy bien, iglesia, reforzarnos espiritualmente con el mejor alimento, el alimento por excelencia, que es la poderosa palabra de Dios. Este es nuestro alimento. Y como les decía en un principio, todo esto lo basamos en la misma palabra de Dios. Y es el mismo Señor Jesús nos lo refiere cuando leemos, por ejemplo, en San Mateo, iglesia, San Mateo 4. En San Mateo 4:4, el Señor dice lo siguiente: no solo, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está la palabra de Dios. Este es nuestro alimento. Este es nuestro alimento espiritual, iglesia. Y con él es que nosotros nos debemos reforzar constantemente, con perseverancia, para que seamos bien nutridos espiritualmente. Esto nos debe conllevar a entender que Dios Padre es nuestro sustentador. Pues así se los hizo saber al pueblo de Israel cuando estaban atravesando el desierto. Él era el sustentador del pueblo de Israel y lo es ahora de nosotros actualmente, porque nuestro Dios es el mismo de antes, de hoy y por siempre. Entonces eso es lo que nos debe, nosotros debemos tener bien claro, que Él es nuestro sustentador. Y así lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaban atravesando el desierto rumbo a la tierra prometida, después de que los sacó de la esclavitud en la que se encontraban en Egipto. Entonces Dios los nutrió con un alimento desconocido para ellos. Ustedes ya saben de qué les voy a hablar. Él les dio, digámoslo así, un pan. Los nutrió. Ese alimento para ellos era desconocido. Y cuando estaban atravesando el desierto, se les sacaron quizás las provisiones, el pan que llevaban físico y todo eso, y les nutrió, porque Él era el sustentador y es el sustentador hoy en día de nosotros. Y los sustentaba con algo que conocemos como el maná, para así enseñarles. ¿Por qué lo hizo? Para así enseñarles a confiar en Él como su sustentador. Y esto es maravilloso. Este evento que el Señor hizo, estas maravillas que el Señor hizo con el pueblo de Israel mientras que cruzaban el desierto hacia la tierra prometida. Y esto lo podemos comprobar en Deuteronomio 8:3, iglesia. ¿Qué tal si vamos a Deuteronomio capítulo 8? Deuteronomio en el Antiguo Pacto.
capítulo 8, versículo 3, iglesia. Disculpe. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo voy a repetir, iglesia. Deuteronomio 8:3, te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta es la palabra de Dios y esto es lo que nos sustenta a nosotros espiritualmente, nos llena de confianza, nos llena de ánimo, de fe, y más en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo a nivel mundial. Entonces, es más, en estos tiempos donde hay el tiempo necesario y de sobra, iglesia, es donde debemos preocuparnos por aprovecharlo bien y nutrirnos espiritualmente, porque la verdad que muchos van a flaquear. Muchas personas son las que van a enfriarse, porque se volvieron anoréxicos espirituales, porque es en este tiempo donde nos debemos nutrir para estar firmes, confiados en que el Señor es el que nos sustenta y que Él es el que nos tiene bajo su abrigo, bajo su manto. Amén, iglesia. Entonces, ya leímos Deuteronomio 8:3. Entonces, si queremos ser verdaderos cristianos, bien cimentados, definitivamente debemos nutrirnos con el alimento dispuesto por Dios, su palabra, la Santa Biblia. Y usted va a recordar hoy y siempre, tenga muy presente esto, que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento que debemos desear como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, no adulterada, pues escrito está también en Proverbios 35. No lo busquen, yo los voy a leer. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo para los que en Él esperan. Proverbios 35. Si quieren, anótenlo, iglesia. Muy bien. Si sabemos y si hablamos de nutrirnos y reforzarnos espiritualmente, ¿qué tal, mi estimado amigo, mi hermana, mi hermano? Si nos deleitamos con el pan de vida, estamos hablando de reforzarnos espiritualmente, de un alimento. ¿Y qué tal si lo hacemos con el pan de vida? Ahora les invito por favor a que leamos con mucho detenimiento lo que nos dice la palabra de Dios en San Juan 6. San Juan capítulo 6. En el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. San Juan capítulo 6. Versículos del 25 al 37. Los voy a leer rápidamente, pero ustedes por favor tomen notica ahí para que después de que vean este video, si lo quieren volver a repetir para ser reedificados, porque se trata de aprender, desaprender y reaprender. Y esta es la bendición cuando nos estamos dirigiendo a ustedes a través de estos medios, pues ustedes, como eso queda ahí en las redes, ahí en Facebook o en YouTube, nos buscan simplemente Centro Evangelístico Santa Rosa de Cabal, y ahí van a estar todas y cada una de las enseñanzas que desde el momento que se inició aislamiento
preventivo, entonces ahí están, entonces ustedes lo pueden volver a ver. Vuelvo y les digo, ahorita tenemos tiempo y tiempo de sobra. San Juan capítulo 6, versículos del 25 al 37. El título que tiene mi Biblia, yo sé que la de ustedes también dice: Jesús, el pan de vida. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Mira lo que dice acá el Señor en el versículo 27: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Versículo 35, Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Mire lo que les respondió. Le preguntaron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les respondió, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Amén y amén. En esta importante y valiosa enseñanza que encontramos en la Biblia, la que acabamos de leer, San Juan 6, versículos del 25 al 37, el Señor Jesús nos da una explicación mucho más clara de lo importante, iglesia, de lo importante que es la palabra de Dios. Es nuestro alimento, ese es el alimento espiritual. Por eso nos debemos de reforzar siempre con ese alimento espiritual para nuestras vidas. Teniendo en cuenta que todas las Sagradas Escrituras nos hablan de nuestro Señor Salvador. Por ende, el mismo Señor Jesús dice en el Evangelio de San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo pueden encontrar en San Juan 5:39. Entonces, iglesia, estamos hablando de reforzarnos, y este es el tiempo. Yo le diría, y con todo el respeto de cada uno de ustedes, los que nos están viendo, yo diría que este es el mejor tiempo. Porque la gente anteriormente decía no hay tiempo, y ahorita sí tenemos tiempo y de sobra. Entonces es el mejor tiempo para estar más en comunión con Él, para salir. El día que salgamos, que podamos tener vida social nuevamente, salgamos bien nutridos, bien reforzados espiritualmente, iglesia. Entonces, aprovechemos este tiempo para alimentarnos con esa leche espiritual no adulterada, tal como nos lo enseña el apóstol Pedro. Último, quiero invitarle a que reflexione en la enseñanza y recomendación que nos da nuestro Señor Jesús en San Mateo 7. Vamos a San Mateo 7, versículo 24. Iglesia, San Mateo 7, versículo 24, vamos a leerlo hasta el 27. A cualquiera pues, dicen los dos cimientos, dice: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, y las pone ¿qué? En práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Versículo 26, pero a cualquiera que me oye estas palabras, es decir, que escucha la palabra de Dios, que va al Evangelio, que la escucha, pero que no las practica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Entonces, reflexionen un poquito. Hay dos casos ahí: el que escucha la palabra y la practica, pero también el que la escucha, el que la lee, pero no la pone por obra. Y ahí habla de que vendrán tiempos difíciles, pero el uno permanecerá y el otro desfallecerá. Entonces ahí va a ser probada nuestra fe. Entonces, en esta cita bíblica el Señor Jesús nos invita a que seamos como aquel hombre prudente que oye el Evangelio, pero que además no solo se limita a escucharlo o a leerlo, sino que también lo pone en práctica, es decir, le obedece. Porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, los que les creemos, ¿qué hacemos? Obedecemos, ponemos en práctica lo que el Señor dispuso ya en su palabra. Y no seamos como el insensato que oye el Evangelio, pero pasa desapercibido en su vida. Es decir, no lo pone en práctica en su vivir diario, iglesia. Y esto lo vemos desafortunadamente aún dentro de la misma iglesia, con todo respeto. Pero de esto se trata, de que hoy entendamos de que la palabra de Dios, ese alimento que Él nos da para nuestra alma, nuestro espíritu, lo recibamos con mucha humildad y seamos bien nutridos, pero que lo pongamos en práctica. O sea, eso se van a ver los frutos, es cuando le obedecemos, así de sencillo. No simplemente de escuchar y, bueno, ya estuve en la iglesia, ya cumplí. No, es obedecer lo que el Señor dispone ahí. Él dice, haga esto o deje de hacer lo otro. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ser sensatos, Entonces, si usted en verdad quiere reforzarse espiritualmente, simplemente haga lo que nuestro Señor y Salvador Jesús nos recomienda, inclusive en su misma palabra. San Juan 8:31, San Juan 8. Vamos, iglesia, ya terminando con este tema del reforzamiento espiritual, vamos a San Juan 8. Iglesia, yo les confieso que este es uno de los versículos que a mí me edificó mucho y me conllevó a aprender un poco, porque yo lo recibí y el Señor me ministró mucho, porque mire lo que dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en mi palabra, es decir, que nosotros, no es de que tengamos que andar día y noche con la Biblia abierta, no, es decir, que acudamos a ella. Así como nos acordamos cuando el estómago empieza a sonar, sabemos que el cuerpo nos está reclamando alimento, entonces nos acordamos de que ya es hora, dice, ya es la hora del almuerzo, ya es la hora de la comida, ya es hora de la merienda, de las medias nuevas, del alguito, de esos que nos gusta estar bien reforzados también físicamente, que tenemos buen apetito. No solamente la apetencia por la palabra de Dios, sino también los alimentos físicos, sólidos, que los necesitamos, nuestro cuerpo lo necesita. Entonces, mire lo que dice acá: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la promesa es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, iglesia. Permanecer es ir constantemente a la presencia de Dios, no esperar que pase un domingo, que sea un miércoles, o dejar que pase toda una semana sin entablar una conversación íntima con el Señor, sin escudriñar la palabra para recibir ese alimento espiritual. Entonces, por último, iglesia, yo les quiero decir lo siguiente, y quiero que mediten y reflexionen muy bien en lo que les voy a decir. No se descuiden
creyendo que podrán mantenerse sanos espiritualmente con tan solo la prédica del domingo. Iglesia, escuchen muy bien lo que les estoy diciendo acá, unos de nuestros amigos y amigas que nos están viendo por primera o ya siempre ya cogieron el hábito de acudir a las redes sociales y escucharnos. También les digo a ustedes, no se descuiden creyendo que podrán mantenerse sanos espiritualmente con tan solo la prédica del domingo. ¿Por qué? Porque es como creer que una sola comida podrá subsistir, con ella podremos subsistir toda la semana. Amén, iglesia. Mucha gente se conforma con decir que no, ya asistí el domingo. Piense usted, si solamente recibe un alimento para toda una semana, ¿cómo va a estar su cuerpo? ¿Cómo se va a sentir? Débil, se va a enfermar, eso tenga la plena seguridad. Va a venir cualquier enfermedad, cualquier virosis y lo va a tirar a la cama y de pronto quizás a un cementerio porque está débil. Entonces no se confíen de que simplemente ya escuchamos la prédica el domingo y ya. Esperemos que vuelva a pasar del domingo y volvemos a acudir a la palabra, ¿no? Seamos constantes, perseverantes. Ahorita tenemos el tiempo del mundo. Dios nos ha regalado este valioso tiempo precisamente para que lo aprovechemos y nos acordemos de que Él existe, de que Él quiere hablarnos, de que Él quiere prepararnos, de que Él quiere fortalecernos, para que en estos momentos tan difíciles estemos ahí firmes, iglesia, confiando en el Señor como nuestro sustentador, así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto, que los atravesó por un tiempo de 40 años por un desierto hasta llevarlos a la tierra prometida, pero nunca les faltó el alimento, la provisión, nunca. ¿Quiénes llevaron las malas consecuencias? Los que se rebelaron, los que no obedecieron, pero los que siempre estuvieron ahí firmes, obedientes, creyéndole al Señor, llegaron a la tierra prometida, iglesia. Entonces, quiero agradecerles pues por este tiempo que dedicaron. Les extrañamos mucho, queremos reunirnos nuevamente en el auditorio, vernos cara a cara, pero bueno, todo es en el tiempo de Dios y recuerda, iglesia, que el tiempo de Dios es perfecto. Por ahora, entonces siempre aprovechemos para reforzarnos espiritualmente, iglesia. Háganlo, así como se acuerdan a diario de los 3 alimentos, quizás 4 o 5 alimentos. Recordemos también de que debemos reforzarnos también espiritualmente. Debemos reforzarnos espiritualmente. Iglesia, quiero bendecirles, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te damos gracias a ti, Dios, por este tiempo maravilloso, por esta palabra que tú has traído a mi vida, Señor, para compartirla, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas, con aquellos amigos y amigas que nos están viendo, que nos escuchan, Señor, que ya han tenido el buen hábito de buscar a esta hora el Centro Evangelístico Santa Rosa de Cabal y mirar las prédicas. Oro por todos y cada uno de ellos, Señor, para que tú les bendigas, para que tú despiertes en ellos ese apetito, Señor. Despierta en ellos ese apetito, Dios mío, que no se vuelvan anoréxicos espirituales, Señor, sino que por el contrario, que despiertes apetencia en ellos, Padre, para que tengan hambre y sed de ti, Dios, y busquen de ti, Señor, y tú les des tu palabra, Señor, porque así como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y ahí está dispuesta tu palabra siempre, Señor, tu preciosa palabra, nuestro alimento espiritual por excelencia. Yo les pido, Padre Celestial, bendiga sus vidas, sus hogares, Señor. Ahora en estos tiempos difíciles, Señor, llénales, visítales, Espíritu Santo. Oh Santo de Israel, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias porque tú eres fiel y permaneces fiel, Señor, y ese alimento siempre está ahí a nuestra disposición, Señor. Siempre. Es un alimento gratuito, Dios.
Gracias. El alimento por excelencia, tu preciosa palabra, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a nuestros pastores, John James Gil, a su amada esposa, Ángela Yasmín, a sus 2 hijos, a cada uno de los líderes, Señor, y a cada una de las personas que nos están viendo, Padre Celestial. Bendice mi familia, Señor, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Ten misericordia de todos ellos y de cada uno de nosotros, Señor. Padre Celestial, ábrenos los cielos, Señor, y déjanos ver tu gloria, Señor. Oramos para que seas tu Dios, haciendo un milagro sobrenatural, Señor, cortando con esta pandemia, Señor, con esta virosis, Señor, con este COVID-19. Solo tú tienes el poder, la autoridad y la potestad, Señor, para cortar con ellos, Señor. No hay hombre, no hay científico, no hay poder económico, Dios, solo tú, Señor. Solo tú con tu palabra y con tu poder, Padre. Glorifícate, Señor. Bendice y sana la tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Recibe, Padre, toda la gloria, toda la honra y todo el honor por siempre, para siempre. Amén. Iglesia, muchas gracias y hasta pronto.